No es la primera vez que Panamá recurre a una medida de restricción en cuanto al paso de tránsito de naves como consecuencia de la situación climática. En primer lugar, ya ha ocurrido en dos ocasiones, creo que esto sería la tercera. Si mal no recuerdo, creo que ocurrió en el 2015 y el 2016. En segundo lugar, se trata de medidas de tipo temporal. Y en tercer lugar, Panamá, efectivamente, y la administración del canal, más en particular, está anunciando las medidas que está adoptando, tanto en el corto plazo como el mediano y el largo plazo, ¿no? Cada una debidamente sustentada, debidamente justificada y dejando claramente establecido cuál es la viabilidad y la conveniencia. Ahora bien, ninguna de estas medidas naturalmente impide que efectivamente el canal pueda sufrir las vicisitudes producto del calentamiento global. Y en ese sentido yo tendría que decir que el canal de Panamá no es la excepción, ¿no? En este momento. 8 o 6 minutos de la mañana y ya estamos con Mirador Económico con Horacio Estriví, que está amablemente con nosotros a esta hora de la mañana. Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Muy bien, buenos días, Guillermo. Un placer estar aquí nuevamente, como de costumbre, todos los viernes. Y tenemos, como siempre, también la amable colaboración del ingeniero Javier Castillo en este segmento. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Guillermo. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Como si estuviera Los acá. viernes son buenos días y yo no creo en esa vaina que el cuerpo lo sabe y esa es tontería, pero No, tú no, el sabes que cuerpo no al lo final del sabe. día es viernes, ¿no? El cuerpo no lo sabe, es viernes y está soleado. Así que, don Horacio Está Estriví, soleado. si le parece, comencemos con los temas, no sé, nacionales e internacionales, como quiera, porque a veces los propongo nacionales y estamos preparados para los internacionales. Bueno, en realidad hoy tenemos un conjunto de temas que son una especie de híbrido porque involucran a Panamá en el plano internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera empezar por mencionarle el tema de las declaraciones que emitió recientemente ayer el expresidente Donald Trump, eh, y también que se suman a las que ha formulado en su momento el presidente de Colombia, Petro. Por un lado, por otro lado, conversar con algo que yo creo que tiene cierta actualidad internacional, pero que de alguna forma atañe también el caso específico de Panamá, que es los planteamientos ahora que ha venido formulando recientemente el tocayo de Javier Milei en Argentina, con motivo del triunfo que tuvo en cuanto a las primarias que se efectuaron en ese país. Y algunos analistas sugieren que Milei pudiera resultar electo en creo que en octubre serían la nueva ronda de elecciones en Argentina. ¿Por qué me parece que es relevante el tema a Panamá? Porque en alguna forma él plantea algunos elementos que ya son propios de nuestra economía, como lo es la eliminación del Banco Central. Y la discusión sería un poco la viabilidad de esas medidas, su conveniencia o no, tomando en cuenta que hay un componente teórico en todo esto, pero naturalmente también lo hay pragmático, que es donde yo realmente tengo mis dudas y mis reservas sobre la viabilidad de la propuesta en todo caso, del posible presidente futuro de Argentina, Javier Milei. Por otro lado, hacer una breve referencia a otro aspecto en el plano internacional, que es la conformación o la eh, reenergización, relanzamiento, por así decirlo, de la llamada agrupación BRICS, eh, que tiene como miembro, entre otros, a Brasil, a China, eh, eh, entre otros, Rusia, India. India, etcétera, y por supuesto discutir eso dentro del marco de las implicaciones que pueda tener o no a nivel geopolítico internacional y cuál es el sentido práctico de esa propuesta, ¿no? Horacio, ¿por dónde quieres comenzar? Porque todos suenan súper interesantes, así que ¿por dónde quieres comenzar? Por donde quieran Comenzamos ustedes. con el loco del norte. Bueno, sí, fíjate, lo primero es como hemos venido señalando reiteradamente en este programa ya desde hace varios meses, en el sentido de identificar cuáles son digamos, los nuevos riesgos que emergen para Panamá y la nueva, digamos, teatro internacional dentro del cual opera nuestro país y nuestra economía. Y uno de ellos, hemos venido insistiendo, es el tema, naturalmente, de la evolución en los alineamientos políticos y geopolíticos internacionales. En ese sentido, creo que habría que destacar las declaraciones que hace ayer el expresidente Donald Trump, que han resultado un poco incómodas para los panameños y con justa razón, ¿no? En el sentido de que los
los chinos dominan el canal, esa fue su primera aseveración y que de paso es contradictorio con lo que dijo después, de que en todo caso él se va a asegurar que en el futuro los chinos no dominen el canal. Ya de por sí, de plano, hay una inconsistencia, ¿no? Y no digo solamente a nivel de los hechos, que sí la hay es una inconsistencia, es una falsedad a todas luces, sino que a la vez hay una inconsistencia en su propio planteamiento, ¿no? Pero vamos por parte, y es el hecho de que más allá de la influencia que pueda tener o no China en Panamá, o más allá de la simpatía que eso pueda generarnos a nosotros o no como panameños y según la ideología de cada quien, y yo tengo la mía y no la voy a ocultar, yo siento que esto es simplemente una artimaña de Donald Trump, y esto es bastante obvio, para tratar de politizar cuanto tema él pueda ahora mismo, en virtud de dos aspectos. Uno, su situación personal con respecto a la justicia de Estados Unidos, que no escapa a la atención de nadie, que está siendo procesado y que ayer precisamente tuvo que presentarse en la cárcel, en una cárcel de Georgia. Y en segundo lugar, naturalmente, es parte de su campaña. Ahora bien, ¿por qué esto puede resultar preocupante? Bueno, por el hecho de que efectivamente empieza a polarizarse la opinión internacional y la opinión específicamente de Estados Unidos, y empieza a desdibujarse la realidad. Y la realidad es que, insisto, más allá de la influencia que pueda tener China o no en Panamá, y de lo deseable que eso pueda hacer o no, el canal no es objeto de ningún tipo de influencia por parte de China, por cuanto que es claro que el canal se ha venido manejando de forma bastante autónoma, incluso con respecto al propio gobierno panameño. Uno, dos, no hay duda de la eficiencia y de la competitividad del canal de Panamá en cuanto a poder efectivamente cumplir objetivos fundamentales, como lo son facilitar el tránsito de naves de forma segura y servir, por ende, el comercio internacional, y dos, hacerlo en forma eficiente y segura, ¿no? Que lo que ha representado grandes beneficios no solamente para Panamá, sino también, por supuesto, para la industria naviera internacional. Entonces, creo que frente a eso hay que mantener digamos, una óptica de alerta, de atención, por cuanto que no cabe la menor duda que en el marco de estas transformaciones a nivel geopolítico internacional, la guerra de Ucrania, el intento de Rusia de consolidarse como una potencia mundial, la decisión más que la decisión, la coyuntura que existe entre China y Estados Unidos, de fricciones, Panamá naturalmente dentro de ese contexto va a ser objeto de discusión y debate. Y yo creo que los panameños tenemos que inteligentemente, maduramente, estar preparados para reconocer esa realidad, que nosotros, nuestro país, nuestro canal, va a ser parte de la agenda política de Estados Unidos. Horacio, tú sabes que yo me acuerdo que hace unos cuantos años, cuando se dio el tema de la concesión del puerto de lo que era Balboa en aquel momento, lo gana Whampoa Hutchinson. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Claro. En ese momento se dio el mismo comentario, o sea, que los chinos se están apoderando del canal por el tema de que Whampoa Hutchinson era una empresa de Hong Kong, que evidentemente ahora con la evolución se convierte en parte del Estado chino continental. Y ese comentario lo hacían recurrentemente porque al haber perdido la concesión, ellos querían como de alguna manera forzar la mano del gobierno panameño para que se la diera a las empresas norteamericanas que estaban compitiendo. Correcto. A mí me da la impresión de que todo esto es demagogia electoral a la que nos tiene acostumbrado el señor Trump, ¿no? Efectivamente. Y por eso te decía que como panameños debemos actuar, más allá de nuestras inclinaciones ideológicas o no, debemos actuar de forma mancomunada como sociedad frente a la amenaza que representa la posibilidad de que efectivamente se politice un tema tan sensible, tan importante para nosotros como panameños, para nosotros como país, como lo es el Canal de Panamá. Y en ese sentido yo creo que también habría que comentar las lamentables declaraciones que emite el señor presidente del hermano pueblo de Colombia. El comentario de Petro dentro del marco de las relaciones con Colombia nos deja ver de que tenemos un problema con esas relaciones con Colombia y esto puede tener un impacto económico en algún momento, ¿no? Sí, como no. Quisiera pensar más bien que el problema es con el presidente Petro y que todavía ni siquiera es un problema si lo manejamos de forma inteligente, porque igual que en el caso de Donald Trump,
el presidente Petro enfrenta sus propias vicisitudes, que incluyen, entre otros, temas de carácter político, que es el descenso marcado en su nivel de simpatía y aceptación a nivel desde la opinión pública de Colombia. Uno, dos, la situación personal que vive con respecto al enjuiciamiento del cual es objeto y acusaciones del cual es objeto su hijo, ¿no? Entonces, ante estas vicisitudes, yo creo que la posición de Panamá debe ser una explicación permanente de alerta, pero también de sobriedad, de equilibrio frente a estos a estos desplantes, porque son declaraciones que realmente resultan un poco lesivas, ¿no? No solamente al país, sino a la inteligencia, de pretender hacer ver que porque se ha aumentado la fila de barcos esperando pasar el barco, la fila de barcos esperando pasar por el canal, y que eso es catastrófico y que eso representa que los barcos no pueden pasar más o no van a pasar más. Creo que a eso se le hace frente un poco como lo ha hecho efectivamente la ingeniera Marota, que es la subadministradora, saliendo a hacer docencia, saliendo a divulgar y dejando establecido claramente la magnitud del problema. En primer lugar, no es la primera vez que Panamá efectivamente recurre a una medida de restricción en cuanto al paso de tránsito de naves como consecuencia de la situación climática. En primer lugar, ya ha ocurrido en 2 ocasiones, creo que esto sería la tercera. Si mal no recuerdo, creo que ocurrió en el 2015 y el 2016. En segundo lugar, se trata de medidas de tipo temporal. Y en tercer lugar, Panamá, efectivamente, y la administración del canal, más en particular, está anunciando las medidas que está adoptando, tanto en el corto plazo como el mediano y el largo plazo, ¿no? Cada una debidamente sustentada, debidamente justificada, y dejando claramente establecido cuál es la viabilidad y la conveniencia. Ahora bien, ninguna de estas medidas naturalmente impide que efectivamente el canal pueda sufrir las vicisitudes producto del calentamiento global. Y en ese sentido yo tendría que decir que el canal de Panamá no es la excepción, ¿no? En este momento tenemos cientos de casos, lamentablemente, digamos, de los enormes costos ecológicos, económicos, humanos que son el resultado de estos cambios climáticos, y no solamente en países subdesarrollados, sino en países ricos, inclusive el propio Estados Unidos. Entonces, naturalmente que nuestro canal, nuestro país no escapa de esas vicisitudes. Y yo creo que aquí lo más importante y lo que queda en evidencia y es tremendamente reconfortante para los panameños es naturalmente ver con la resiliencia y con, digamos, con la determinación que reacciona efectivamente el administrador y la subadministradora del Canal de Panamá. Y creo que en ese sentido esto es algo que yo digo muy poco y precisamente evito decirlo para poder recurrir a este tipo de expresiones en propiedad, y cuando es necesario hay que reconocer la gran labor que efectivamente viene cumpliendo el Canal de Panamá en ese aspecto. Más allá de las críticas que se puedan hacer respecto a algunos aspectos relativos al funcionamiento del canal, etcétera. Yo creo que el Canal de Panamá es motivo de orgullo de los panameños y podemos sentirnos tranquilos de que el canal tiene efectivamente una maquinaria de gerencia que es capaz de poder responder a este tipo de vicisitudes, no solamente desde el punto de vista técnico operativo, sino también desde el punto de vista del manejo de medios. Horacio, una pregunta. En el marco de las relaciones con Colombia ahora, ya hemos visto otros diplomáticos y otros miembros del Ejecutivo soltar frases agresivas y casi descartadoras de nuestro país. El otro día un ministro de Estado dijo que la provincia de Panamá o el Estado de Panamá como siendo parte de Colombia, qué sé yo. ¿Cuál sería el impacto porque ya tuvimos un problema de una confrontación económica con respecto a la zona libre de Colón, que yo no estoy seguro en qué terminó eso, yo no sé si te acuerdas, que los llevamos a la corte, ellos perdieron, pero ellos se mantuvieron en su posición. ¿Cuál sería el impacto de una confrontación económica, así a ojo de buen cubero, sin que tengas todos los datos en la mano? Yo creo que hay que tener mucho cuidado en este aspecto de poder separar, y de nuevo, la diplomacia internacional no es mi especialidad, soy un diletante en el tema, pero creo que una simple lógica nos lleva a varias conclusiones. En primer lugar, tener el cuidado de poder distinguir entre lo que constituyen las relaciones tradicionales, históricas, de hermandad entre nuestros países, entre Colombia y Panamá. Y lo otro es separar eso de la coyuntura que representan los gobiernos, y en particular en este caso el gobierno de Petro,
que naturalmente pareciera tener un discurso un poquito disonante con respecto a Panamá, ¿no? Citando los casos que tú has señalado. Y en ese sentido creo que nosotros como país, nosotros como nación y el gobierno panameño deben mantener una actitud de mucho sopeso, ¿no? Porque si bien es cierto que la agenda entre Colombia y Panamá, y esto es propio de cualquier agenda entre Venezuela y Colombia, entre Panamá y Costa Rica, es diversa, ¿no? Y hay coincidencias y hay discrepancias. Y uno lo que procura desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas es minimizar las diferencias y potenciar los acuerdos y tratar de capitalizar en esos acuerdos, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque el gobierno de Colombia es coyuntural, es un gobierno que ya ha cumplido más de la mitad de su trayectoria o está en vías de lograr eso. Es un gobierno liderizado por un personaje que indudablemente, más allá de sus virtudes políticas y su capacidad política, también es reconocido como una persona, una inclinación populista. Entonces nosotros, como panameños y como sociedad, debemos velar con mucho cuidado, con mucho tacto, ¿no? Porque hay intereses en común y son intereses que definitivamente no queremos empañar, no queremos que se vean afectados, pero tampoco podemos aceptar como nación que se nos trate de una forma desdeñosa, como efectivamente creo que tú has señalado, ¿no? Hablando de populista, parece que vamos a tener otro en Argentina, todo parece indicar. Bueno, el caso de Argentina, de tu tocayo, Javier, pasamos a eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga, deje de estarme echando la culpa. No, lo único que eres culpable es que lleva tu nombre, ¿no? Mira, Claro, claro. mi opinión sobre mi ley creo que es muy difícil desarrollar en tan poco tiempo, pero hay que comprender naturalmente que mi ley está en campaña, ¿no? Y eso es lo que le explicaría un poco esa actitud tan beligerante, inclusive algunos podrían decir de mal gusto, de esa forma tan frontal de antagonismo, que uno no está seguro si persigue es ser constructiva o destructiva, ¿no? La forma como, y de nuevo, y si algo nos ha caracterizado en este programa es que nosotros nunca hemos sido de una inclinación necesariamente de izquierda, pero tampoco hemos sido anti-izquierda. Yo creo que la postura de él, naturalmente, es un poco panfletaria, es un poco de barricada, ¿no? Pero uno quiere pensar que eso es producto, naturalmente, de la situación de campaña que vive Milei, porque más allá de eso, si tú buscas en Google, vas a encontrar a un Milei que en otros contextos asume una actitud mucho más académica, mucho más de docencia, mucho más moderada, mucho más sopesada. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, algunos de los planteamientos que él hace no son insensatos y coinciden un poco con la agenda que a veces hemos discutido en este programa, en el sentido de que es conveniente que las sociedades evalúen, incluyendo Panamá, algunas medidas que propenden más hacia la consolidación de las libertades y los derechos, ¿no? Económicos, que incluyen una mayor apertura económica, una reducción de la burocracia, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, un aspecto que es ya clave dentro de la agenda económica de Milei, que es la eliminación de los bancos centrales, que es donde yo quería concentrarme brevemente hoy, ¿no? En lo que el tiempo nos permita. Pero hago un pequeño paréntesis, y en ese sentido no me preocupa tanto, digamos, la pureza de la teoría que subyace en esa propuesta, sino más bien la viabilidad política. Así que veamos, lo que propone él en varios aspectos, ¿no? Tiene que ver efectivamente con la consagración de la libertad económica, etcétera, pero en particular con respecto de la banca central, lo que él plantea esencialmente es en el fondo entraña una dolarización de facto y de jure de la economía argentina, lo cual no es disparatado. Ahora bien, habría que colocar eso dentro de la tesitura del contexto político que enfrentaría Milei. Es que en última instancia, él, primero que nada, no tiene un partido para poder operativizar estas ideas. En segundo lugar, el tono disonante que él ha asumido puede generar ciertas reacciones adversas que incluso representan un obstáculo para el logro de cualquier tipo de iniciativa y que de alguna forma pueden generar una especie de perturbación de los grandes mercados y los grandes capitales, que son precisamente lo que él necesita para poder avanzar en su agenda, ¿no? Flaco favor le hace él a la ideología libertaria si él va a asustar a los grandes empresarios, y eso es lo que puede ocurrir, ya no tanto por el contenido de su propuesta, sino
por la forma tan beligerante y tan contenciosa, creo que sería el término, en los que los está planteando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya Argentina ha intentado, recordemos un poco el periodo de Menem y de su ministro Domingo Cavallo, que en su momento, estamos hablando de por allá del 91, etcétera, 92, ya se intentaron varios experimentos que lamentablemente fracasaron. Y fracasaron no porque tuvieran problemas en su teoría o en su concepción y en su orientación conceptual, sino más bien en su implementación. Y básicamente sería difícil ahora repasar cuáles son los factores que provocaron el fracaso de las medidas que se adoptaron en ese momento, de la convertibilidad del peso argentino con respecto al dólar, etcétera. Pero tiene mucho que ver precisamente con esa discontinuidad que surgió en el programa como consecuencia de la falta de apoyo político. Y eso es precisamente el temor que yo sentiría con respecto a la propuesta que está planteando en este momento Milei, lo cual podría eventualmente lograr un propósito contrario a lo que se busca y podría más bien generar mayor inestabilidad en Argentina. Y espero yo estar equivocado, ¿no? Pues mira, te ofrezco un punto de vista, a ver qué te parece, dime tú. A mí siempre me ha dado la impresión de que Argentina es un país que no quiere tomar la medicina para la enfermedad que tiene. Y a mí me parece, yo viendo a Milei, inicialmente tuve una reacción negativa porque yo tiendo a alejarme de la gente que son autoritarios y populistas, pero probablemente él está creando ese esquema para poder realmente darle la medicina a la gente que necesita y tener, tú sabes, hacer ese rally alrededor de una idea que parece radical. No sé qué piensa. Yo quiero pensar de que de repente el tipo trae una idea, ¿no? Bueno, déjame abordar lo primero. La situación que vive Argentina no es diferente a la que han atravesado muchos de nuestros países. Naturalmente con algunas diferencias, ¿no? Por digamos, la naturaleza económica de Argentina. Es un país que depende en gran medida de la materia prima, de la agricultura. Tiene una gran potencia exportadora. Esa capacidad exportadora ha sido de alguna forma mediatizada como consecuencia de políticas tributarias que de alguna forma penalizan se fundamentan principalmente en ese potencial exportador. Los impuestos, a diferencia de lo que podría ocurrir en Panamá, por ejemplo, la estructura tributaria de Argentina descansa en gran medida precisamente en tasar la actividad exportadora, ¿no? Y eso ha generado ciertas distorsiones, etcétera. Entonces, en definitiva, lo que yo planteo es que, de nuevo, el gran reto aquí es la viabilidad práctica de estas medidas, ¿no? ¿Por qué? Porque Argentina, lo decía hace un momento, igual que otros países, es una sociedad dividida, fraccionada, y que carece de un sistema político que haya facilitado el consenso, ¿no? Y creo que esa situación no va a cambiar porque Milei recurre a una actitud vocinglera, anticomunista, antiizquierdista, necesariamente, ¿no? Porque al contrario, creo que lo que puede más bien es concitar mayor división, mayor fraccionamiento y polarización. Es mi opinión y mi reacción frente al planteamiento que tú haces, ¿no? Así que no sé si quieres comentar algo más sobre... No, sí tiene mucho sentido. Tú sabes que aquí en la mesa de Ancón yo propuse eliminar el Banco Nacional y Guillermo Ruiz casi me escupe un ojo. Por el amor de Dios. Bueno, fíjate, habría que hacer una distinción, ¿no? El Banco Nacional naturalmente no juega el rol, no es un banco central en forma alguna. Y eso nos trae nuevamente al planteamiento del punto de vista técnico de Milei. Milei lo que propone precisamente es eliminar la facultad que tiene. Sí, él quiere que deje de imprimir y que use la maquinita. De imprimir dinero, efectivamente, y relegar el rol del Banco Central de Argentina simplemente a un rol regulador. En primer lugar. En segundo lugar, él plantea efectivamente la posibilidad de que volver a una figura parecida al de la convertibilidad, que esencialmente equivale a decir, fíjate, cada dólar que, si las reservas tienen que ir a la par de cada dólar que circula en la calle, ¿no? Ese es un sistema que se ha aplicado tradicionalmente en Estados Unidos y otros países, porque al final se deshice de él porque resultaba una gran restricción al crecimiento, ¿no? Ahora bien, más allá de eso, yo creo que el fundamento del planteamiento no es descabellado y es efectivamente llevar la economía argentina hacia una mayor sinceración y hacia una mayor estabilidad por vía de la dolarización. Ahora bien, habría que hacer una distinción, no sé cuánto tiempo nos queda, pero el proceso de dolarización
que podría ser objeto de Argentina, no es parecido al de Panamá. Las condiciones de nuestras economías son totalmente disímiles. Ya decíamos que aquella es una economía basada en la actividad primaria. Acá en Panamá somos una economía de servicios. Decíamos que aquella es una economía grande. Esta es una economía relativamente pequeña, estable. Entonces, el proceso, lo que quiero destacar aquí, en todo caso, es que el proceso de dolarización no es un proceso sencillo. Quizás a los panameños nos resulta tremendamente familiar. La dolarización no nos asusta porque ha sido parte fundamental de nuestra existencia como país desde 1900 y tanto, pero no es sencillo aplicar ese tipo de estructuras a otras economías, y habría que reconocer que en algunas ocasiones ha habido casos de fracaso, y Argentina es precisamente uno de esos casos. Don Horacio Estriví, se nos acaba el tiempo. Nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Claro que sí. Te agradezco mucho el esfuerzo y nada, nos hablamos en Mirador Económico el próximo viernes a las 8 de la mañana. Un abrazo grande. Pasa un buen fin de semana. Igualmente, feliz viernes para todos. Gracias. Y la colaboración del ingeniero Saludos. Javier Castillo. Nos vemos la próxima semana, Javier. Un abrazo. Un abrazo, compadre. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a la pausa, don Diego, y regresamos aquí en La Mañana con por Radio.